Estocolmo, 1990. Yo, en una manifestación de apoyo a la revolución en Perú. Cuando era niña, mi papá siempre me hablaba de su hermana Augusta. Ella era la heroína que inició una revolución a favor de los pobres en Perú. Se llamaron Sendero Luminoso. Parecía un cuento fantástico. Augusta se casó con Abmael Guzmán, el líder de Sendero en la casa de mis abuelos en Ayacucho. Juntos iniciaron una rebelión armada en 1980. A Abmael le llamaron Presidente Gonzalo. Presidente Gonzalo es el guía con que pueblos del mundo triunfarán. Luminoso sendero transitamos, lucharemos sin tregua hasta el final. Papá, no querías que yo haga este viaje. ¿Tienes miedo que no sea tan leal con Sendero y Abmael como los demás en la familia? Quiero saber la verdad y sé que no es un cuento. Papá, ¿por qué no confías en mí? Yo quiero entender por qué tu hermana inició una guerra. Augusta es mi pariente, es sobrina mía. Me escribió una carta muy hermosa tu abuelo. Digo que extrañaba Perú. En una de esas oportunidades me envió una foto. ¿Tu familia? ¿Sí? Ah, es mi mamá, ay, mi papá. Esa es la que nos mandó Carlos, ¿no? ¿Pedro? Sí. Extrañaba Perú. Casi 30 años que ya no están en el Perú. Sí.
Ojalá que no vuelva a ocurrir esto. Era una cosa terrible. Todo el mundo decían, ese es, ese no es, ese es. Así que por gusto avisaban y el ejército entraba sin avisarte. ¿Y usted, la familia de usted ha sufrido? Sí, en carne propia. A 2 hermanos los tomaron presos diciendo que eran senderistas. Hicieron empujarlo de un helicóptero abajo. Lo amenazaban con soltarlo de arriba abajo si no decía la verdad. Ellos no sabían nada, no estaban metidos en la cosa. Los molieron a golpes, los hundieron en agua. A consecuencia de él, con el tiempo murió mi hermano Mario. Eso ocurrió acá en Ayacucho. ¿Y tu abuela Delia? ¿Está bien ella? Sí, ella está bien. Mm. Pero ella quiere tener algo de las pertenencias de Augusta. Pertenencia. Eso va a ser muy difícil. ¿Quién te va a dar? No te van a dar eso. Es difícil, muy difícil. Mi abuela quiere saber cómo murió Augusta y dónde la enterró Abmael. Bajo llave, la policía guarda algunas pertenencias requisadas de Augusta. Una rosa de plástico, un monedero, una peluca, presentes y objetos personales de la delincuente terrorista Augusta Latorre Carrasco, alias Camarada Nora, mi tía. De derrotar, asumiendo la resistencia heroica, de dar la vida por el partido y la revolución. ¡Dar la vida por el partido y la revolución! Tuvieron un sueño para este país. Era un sueño de derechos iguales para todos. Pero el sueño se convirtió en la pesadilla más terrible. La policía encontró en un archivo secreto de Sendero la foto de Abmael en el velorio de Augusta. Desde que fue capturado en el 1992, se ha negado a contar cómo murió Augusta y dónde está su cuerpo. Ni siquiera mi abuela lo puede saber. Mi papá es peruano, es ayacuchano. Toda la familia está en Suecia. Y él es el hermano de Augusta. Claro. Y... Él es menor que Sacha. Sí. Y yo era muy amigo de Sacha. Y hacíamos los carteles de protesta ahí en la casa de Carlos, del abuelo. Y Augusta, que es rara su belleza, apasionada, honesta, sin ningún doblez, sin ningún doblez. Conversaba conmigo así. Pero Carlos, ¿qué te pasa a ti? ¿Pero qué te...? Entonces, en plena calle, cayó, me parece a mí, subyugada por esta personalidad entre aristócrata, generar admiración porque da a su lado, muy típico
del mundo aristócrata antiguo ayacuchano. Augusta caminaba un poquito detrás de Abimael. En la calle caminaban así. Papá, tantas veces te he preguntado lo que realmente pasó aquí en Ayacucho. Jamás me has respondido. Empecé a buscar respuestas por mi propia cuenta. Logré contactar con un fotógrafo que había trabajado mucho tiempo en Perú. Él había fotografiado la vida de los campesinos andinos en los años 70, antes de que se iniciara la violencia. Ahora estaba de vuelta con los campesinos, con su cámara y las fotos de hace casi 40 años. ¿Se acuerdan quién les tomó la foto? Ese señor, ahorita. Era joven, ahora ya como ya está ya. Con nosotros. Jampas. Varios vamos a tomar. Conmigo también vamos a tomar una. Ah, claro. Gringo. Después de tantos años, ¿no? Claro. Me propuso que yo viajara a Perú para conocer a Flor, que había crecido en la sierra durante la guerra. Como yo, ella buscaba respuestas a los enigmas de su ¿Y infancia. aquí está usted? Sí. Ahí está mi papá, dirigente campesino. Qué joven que eras, papi. Así llegué a Perú, por primera vez en mi vida. Al igual que miles de otros, la familia de Flor se escapó del terror en los Andes, en los barrios marginados de Lima. Cuando llego a Lima, me entero de que Flor hubiera preferido no conocerme. Ella opina que fue mi familia quien inició la guerra. Y todos vivían aquí abajo. ¿Toda la familia? Sí. Siento que estoy cargando todo lo que mi familia ha ocultado. Tengo miedo. Aquí con Yosefín. Ella es. ¿Están todos? No, tengo algunos. Bueno, algunas cosas para ti. Ay, gracias. ¡Nena! Hola, Josefín se llama. Hola, dile. Yo tuve la misma trompa y cuando era niña. Sí. No. Aquí saluda a Yosefín. Hola. Ese es Samuel, el origen de todo. Su mamá es sueca. Ay, qué rico. Ay, qué bien. Entonces, sí. ¿Te gusta? Sí. Un perfume francés. Los franceses dicen no se bañen, ¿cierto? ¿Conocen Francia? Finalmente, tenemos que hablar de lo inevitable. Miquel nos habló de ti, de tu origen. Y yo hasta cierto punto fui renuente en todo eso. No y no. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, no tú, pero sí tu familia
paterna, tienen una responsabilidad política en toda esta situación. Llevaron a cientos de jóvenes, a miles de jóvenes a involucrarse en un proceso de revolución que confundieron las realidades y miles de esos jóvenes murieron, desaparecieron. Y uno de ellos fue él. Nosotros perdimos uno. Hay familias que perdieron todos sus hijos. Abimael es responsable directo de todo lo que sucedió. Y obviamente todo su entorno. En este caso la señora, ¿no? Bueno. No estoy en Perú para defender el sendero. Solamente estoy aquí para entender qué pasó en Perú y por qué. Llegué a Perú con ojos frescos. No sé mucho de la realidad que ustedes tenían, pero yo estoy aquí para entender. Yo digo, y precisamente desviaron esa regla de la revolución. La misma gente. Pero el error es del mismo partido desde la cabeza. A consecuencia de Sendero, la represión iba a reprimir a la población. Claudio también es consecuencia de eso, murió. No se sabe, Dios mío. Desapareció y hasta el día de hoy solamente tenemos la foto. Sin parar, Flor busca la verdad de su hermano desaparecido. Ella fue la última de su familia en ver a Claudio. Solamente tenía 8 años cuando él desapareció. Claudio estudiaba literatura. El ambiente era muy politizado y la policía incursionaba con frecuencia en la universidad. Se llevaron a Claudio en marzo de 1986. Fue acusado de pertenecer a Sendero Luminoso. Otro cuento. Flor no puede creer las acusaciones contra Claudio. Busca entre sus escritos para entender lo que pasó. Y por primera vez en el fondo de su corazón surgía un hondo sentimiento hacia los que sufrían, hacia los hombres del campo. Lo que su padre había dicho recién lo estaba calando en su conciencia. Claudio. Claudio, con su papá, joven todavía. Se ocupó en estudiar mi hijo. Es la primera persona que de ese lugar del campo ingresó a la universidad. Era inteligente mi hijo, inteligente y cariñoso. Le gustaba escribir poemas. Hasta me he escrito los poemas. Este es el manuscrito de la fábula de 2 reinos. Son cuentos, o sea que no solamente... Y finalmente salió. A Samuel y Simeón, a mis queridos padres que me enseñaron a no inclinarme ante nadie. Y eso es cierto. Claudio dejó sus palabras. Augusta solo silencio y unas pocas fotografías. Aquí están las fotos del archivo de mi padre.
porque mi padre era un fotógrafo que tomaba a la clase media y alta. La pobre nunca casi se tomaba fotografías, pero ellos ahorraron probablemente dinero. Encuentro al fotógrafo que tomó las fotos de la boda de Augusta y Amael. Tu tía Augusta recorrió los pasillos del estudio fotográfico y siempre tal vez para fotos muy puntuales, para trámites, y recordarla realmente, ¿no? Pudiendo haber sido una mujer que logre estatus y prestigio y muchas cosas. En ella se tuvo una mujer de sensibilidad social muy grande, porque Ayacucho vivía una situación muy difícil, de mucha diferencia social. Sin embargo, fue para nosotros una de las grandes sorpresas el cambio que tuvo. Sí, claro. Después que se casó con el señor Vivian Guzmán. Ellos se fueron por el camino de la violencia, querer cambiar el Perú a partir de las armas, ¿no? La destrucción de este Estado. Esta fue la última foto que se tomó, con toda seguridad, 73, 74. Y luego ya ellos en 75 entraron en la clandestinidad y nunca más se le volvió a ver. Sendero inició la rebelión armada en los Andes en el 1980. El ejército fue enviado a la sierra para sofocar la rebelión. Para ellos no había diferencia entre culpables e inocentes. El terror se apoderó de los Andes. Y Sendero contestaba con brutalidad, matando también a muchos inocentes. Well, I have some photos of Augusta. Let me see. Very impressive photo. One of the things that was most important in my early reporting on the war was trying to find photos of Guzman, but it was very, very difficult. I never saw these photos. It's very, very interesting. This is your grandfather. Sí. First of all, as you know, your grandfather was a communist, a member of the Communist Party, pro-Soviet, more classical in a way. Remember, she was very young. The only thing that she could listen to was this idea of the great triumphs of the Soviet fatherland on the part of her father, the great triumphs of Chairman Mao on the part of the much older husband, Abimael. She just came out of religious school. I'm still trying to understand her and understand why she took the path that she chose and what made her take those decisions. She was wrong, in my view, in what she did. But she didn't do anything because of base motives. During those years, many good and brilliant people went to the jungle, to the highlands, in different guerrilla movements, and then they did things which they never thought they would have done, and many of them were killed also, sometimes if they were lucky fast, in other times in horrible ways.
Estoy en una entrevista, te llamo apenas termine, por favor. ¿Ok? Listo, gracias, chao. Es una gran cosa que hayas venido, es una gran cosa que hayas visto el Perú, es una gran cosa que hayas hablado con la gente. Estoy seguro que a la gente le ha hecho bien hablar contigo. Me da la impresión cuando te veo que estar acá como que supone un peso para ti. Sí, es porque yo siento que yo soy la única que tiene este peso. Yo entiendo que mi padre y todos mis tíos y tías, yo estoy aquí para hacer una cosa que ellos no pueden. Por eso. Sí. Papá, escapas a mis preguntas. No quieres estar en esta película. Dices que lo que cuento del Perú no es cierto. ¿Qué versión o qué historia es lo que te ha contado tu familia acerca de lo que pasó acá en el Perú? Para mi familia, la revolución y todo lo que pasó en Perú es también una herida. Es también una cosa que nosotros no hablamos mucho. Porque desde una niña yo quería saber más. ¿Qué pasó en Perú? ¿Qué pasó con Augusta? Tal vez la verdad duele, ¿no? Porque de alguna u otra manera fue parte de ese proceso, de esa lucha armada que ellos levantaron, porque fue partícipe. Fue la segunda. Fue la segunda cabeza. Después de Abimael estaba ella. Estamos escarbando en la herida más profunda del Perú, en lo que se quiere tapar, en una herida, o sea, tapar cuando realmente eso no está sanado, no está curado. Lo siento mucho, estoy también tranquila. Tal vez no has compartido la misma posición política de tu tía de repente en ese entonces, porque tú ni la conoces, ¿no? Porque Augusta también era una hija, era una hermana. Yo no entiendo. Porque yo no vivo con estas cosas. Yo vivo en Suecia, nunca tuve una guerra civil o una lucha armada o guerra popular. Papá, abajo en el valle está el Fundo Iribamba. Ahí creciste, junto con Augusta. Todos lo describen como un paraíso. Ahora está abandonado y destruido por la guerra que inició Abimael y Augusta. Tu bisabuela, Femia, era muy amiga de mi mamá. Entonces en vacaciones generalmente veníamos una semana, 10 días. Y acá atrás estaban los naranjales. Las ramas colgaban y comíamos naranjas, pero hasta por gusto. Que salían unas naranjas pura miel. Augusta y yo éramos los menores y en las tardes nos reuníamos en el porche de la casa y jugábamos ampay. ¿Ampay qué? A escondidas. Ajá, ya. A las escondidas, ¿no? ¿Cómo era la vida en Iribamba? Era una vida pues de bonanza, tenían pues de todo, ¿no? Había abundancia porque ahí había pues gente que trabajaba al mando del patrón, como se decía, del hacendado, ¿no? Del dueño de las tierras. Tus abuelos, ¿no? Incluso tus bisabuelos serían, ¿no? Somos parientes. Después de la cena,
los mayores se quedaban a conversar. Augusta y yo éramos los menores en la mesa, pero no podíamos hablar chitón boca a escuchar lo que hablaba la política stalinista, para la política aprista, los mayores. Entonces, frecuentemente había debates de debates ahí de familiares. Ajá. ¿Ah? Un día mi padre le dice, señor Eufemia, si usted es tan comunista, ¿por qué no reparte todo esto entre... Ah, no, ese es mío, don David, no no toque lo mío. Es un comunismo de ¿cómo se dice?, de bolsillo. ¿Cómo era Augusto? Alegre, una persona bastante sencilla. Nos enseñaba a ver nuestra realidad. Y ella bastante encantada de repente de mi familia, mi papá, porque todos mis hermanos hablamos quechua. Entonces ella encantada escuchaba y nos decía, ¡ay, qué bien! Ustedes hablan el quechua, claro. Entonces nos enseñó a valorar lo que nosotros somos, nuestras raíces. ¿Cómo es posible que Augusta, que vivía en ese ambiente, transformó como una mujer de sendero? Ella acá empezó a formarse, eso es una interpretación mía, de la desigualdad, de la diferencia entre los que tenían y los que no tenían. En esos años, ya cuando fue al colegio con las monjas, ella se convierte en una especie de portavoz de las alumnas. Ya había una cierta formación y eso se debe haber completado cuando Abimael va a vivir a la casa de ellos, tenía un cuarto, compartió con Abimael sus ideas de clases. Pero ella tuvo esas ideas antes que Abimael, ¿no? Yo las tenía pero dormidas. Para mí, ella es el cerebro de la organización. Porque Abimael nunca salió al campo, nunca él daba sus ideas hasta en la universidad. Debe haber sido el año 82, que la última vez que la vi. Vestida de campesina. Flor y yo no hablamos mucho durante el largo viaje hacia el pueblo donde nacieron ella y Claudio. Estará pensando que fue Augusta que llevó la guerra a su pueblo. La familia de Flor escapó del pueblo durante la guerra. No puedo, ya. Carga. Ay. Pero sus padres siempre vuelven a la tierra que tanto les ha costado. Cunaca. ¡Auxilio! Ya. Pa. Al este tiene que llegar, no va a poder. Ay, mamá, no puedo. Ay. Sácame ese nudo. No. Ay. No sirvo para cargar el peso.
y Augusta. Dos nombres que nos unen y que son a la vez el abismo entre nosotros. Claudio era hijo de un campesino pobre que luchaba por la tierra. Augusta era hija de un hacendado que era comunista. Ya, pásame con tu mamá. Estamos acá en alturas de Churupayana, estamos yendo a Huancani. Yo solamente quería probar si entraba este celular. Ya. Entró, primera vez que entra esto. Ahí arriba yo también sembraba. ¿Dónde? Ahí todo tío Genaro, chacra de Genaro. ¿Dónde? Ahí arriba. Supuestamente Claudio, él hablaba siempre de escribir todo, o sea, él sí participó activamente, como todo niño vio todo lo que es la toma de tierras, ¿no? Así, ajá. Pero después viaja a Lima, ahí se encuentran, le meten de todas maneras ideologías, todo. Pero su fin no era meterse, sino que lo que estaba haciendo, desde ahí empezaba ya con algunos, voy a escribir, siempre hablaba pues de la contra de la explotación también, ¿no? De la comunera, cómo vivía, él vivió también una parte. De nosotros solo se acuerdan cuando hay elecciones. Nos vienen a comprar votos, decía su padre. Y era cierto. En esa zona no había médicos, nada. Y la gente se moría como perros. Y cuando alzaban su voz de protesta, le mandaban soldados para masacrarlos. Eso era gobierno. Claudio escribe sobre una opresión que existía desde la conquista española. Hace 400 años, el testigo Guamán Poma documentaba la destrucción del reino inca en un libro escrito a mano. Relata de una civilización que extendía sobre gran parte de los Andes. Había grandes construcciones, carreteras, puentes y una agricultura bien organizada. Todo estaba pensado para durar cientos de años. Ordenanza de los incas. Mandamos que en todo el reino haya abundancia de comida y que se siembre mucho maíz y papas y ocas, para que tengan que comer todo el año. El indígena Guamán Poma escribe de un reino que está condenado a la destrucción. Los conquistadores españoles vienen navegando por el mar. Los caballos y armas superiores de los españoles sellan el destino de los incas. El Inca Atahualpa es apresado y ajusticiado. Se perderá la tierra y quedará solitario
y despoblado todo el reino. Guamán Poma escribe su libro en secreto mientras que trabaja para los nuevos dueños españoles. Roban a los indios, sus tierras y sus casas, y mujeres y hijas. Y no hay remedio, porque todos se unen. El juez, el corregidor, el teniente, curas. Todos son contra los pobres. Escribirlo es llorar. Después de la conquista, vienen siglos de represión, de rebeliones campesinas constantes. Poco cambia hasta que los campesinos logran recuperar sus tierras en los años 70. Ajá. Aquí está usted. ¿No? Ajá. ¿Y me dijo no te trajeron restaurante que llama para que te abres? Mana como de protango me con que toca. Se me dijo mucho. ¿O cómo está lo sé un tequila? Campas que me que tranqui me que la me con que tierra. Luego me pasan que tierra aquí. Nespa. Saya no te pagan que sí, me dice, me gusta que sí me entiendes. Ya hemos ya punto. Ahí tengo ahí que es que punto. Ya más también con que te está con que te me. Nespa. Pucha, caramba. Nas pare ema kuna tabaca pescar harikwa hasta poso comanta pesre que no manas o posto pipa, pima pesco. Nacht. Ni se nada, soy con que no soy la ya. Nespa, nejo, la caja no, o la magos que can ecolite, aticaleña. Tanto. Entonces, contento chay picaran que chay bergarapa, chay ñopa, hasta chay pitias pantoco y roas para que no es cierto. Carga ponchao. Libre y ahí con el equipo. Pues alegre, público. Alegre. Alegre. Cuando los campesinos recuperaron sus tierras de los hacendados en 1974, Samuel era uno de los dirigentes. ¿Qué es que? ¿Ah? ¿Qué es un gatillo? Gracias a Dios. Buena, don ministro. Siempre ñao pascara de que cae en tu país. Ajá. O sea que nunca nos faltó la poquita. Ajá, nunca. Pero sé que tengo gracia. El tipo. Valiente, ¿no? Harry. No, que hasta Nakam guardiator jatera nirik. Hasta Nakam. Chayana pinchekari pero pacto ya caen caído y caído anchaina unido. Estamos hablando de lo que fue la entrada de la toma de tierras. Entonces estaba establecida de noche y tenemos que ir a las 3 de la mañana a la misma hacienda, ambos lados, como modo de trabajar. Entonces, como modo de trabajar, entonces se levanta el escarrino con su carabina, ya dar herramientas, ahí al momento recibir herramientas, da cuca, ¿no es cierto?, para que se come la gente. En este caso, ¿sabes cómo fui también? Ven, ese que se carabina, ¿no? Ven, papá, para tu hermano, ven. Supongamos, ese era ingeniero. O sea, supongamos usted es ingeniero, ya estás con carabina. Claro. Los trabajadores están acercando. Entonces,
Uno que está recibiendo un sombrero coca, herramienta, ahí está atendiendo. Uno se da a los décimos, agarra su carabina, su quita. Ahí recién se baja su poder de la carrera. En ese instante. Ajá, ese rato se quita carabina, recién se baja su poder. No hay con qué venir. Chay, haperon armata. Genas para que de poco ineran que se quince. Mana, ripuna, viste, megan, echichin, canat, echichin. Mana, tu cara, hueca, malas. Bueno, tú una O sea que cae, pero sin hacer daño, ¿no? Mana, ya tienen que se físicamente sano ya. Sano ya. O sea que ese era el problema al pamanta de que al pamanta. Los campesinos se libraron de los hacendados prácticamente sin violencia. Nuestra lucha es independiente. Luchamos por la tierra para todos los campesinos. La reforma agraria del gobierno reformista del general Velasco había cambiado la situación a favor de los campesinos. Pero la alegría de la victoria contra los terratenientes fue fugaz. ¿Qué pasó después? Después de la toma de tierra. Después de toma de tierra, llamaré que hay un momento que la organización quebraron con genapten hay un preso, genapten chaipi debilitamiento caro, genapten hoc presidente tañare que estado mantamos pan partiracha. El gobierno que inició la reforma agraria fue derrocado por militares conservadores. Cuando llegó su padre, preguntó lo que había sucedido y él, en unas cuantas, le contó la historia. Había recuperado sus tierras y no solo ahí había sucedido esto. Había muchas comunidades, habían hecho lo mismo. Por eso el gobierno había mandado un destacamento de los Sinchis, batallón antisubversivo, a sofocarlos. En estos años muere la esperanza de cambios pacíficos en toda América Latina. En Chile, el presidente Allende muere en el golpe del Estado del general Pinochet. En Argentina, se da un golpe militar en 1976. Era tal las condiciones de explotación que había, de desigualdad, que alguien que dijera de verdad vamos a hacer la transformación revolucionaria, ¿no? Que muchos lo decíamos. O sea, todo el mundo esperaba que hubiera un movimiento armado porque se creía que en el Perú de esa época hacer una otra Sierra Maestra se iba a poder cambiar el país como se hizo en Cuba. La defendemos con esos fusiles. Hemos hecho una revolución socialista en la propia nariz. En Vietnam, un ejército de campesinos vence a la superpotencia de Estados Unidos. En la organización de los campesinos peruanos hay líderes que ven a Mao Zedong y a la Revolución China como ejemplo. Augusta y Abimael viajan a China y sienten que ven el futuro. Cuando regresan y uno conversa con ellos, habían sufrido una transformación. Hablaban de la revolución cultural, hablaban de que había que cambiar la manera de pensar, que se podía cambiarle a otra persona la manera de pensar.
En secreto, Augusta viene a los pueblos de Samuel. Lleva consigo la promesa de una revolución violenta y sin traición de los campesinos. Es el hecho en que el año 78 aparece la señora Augusta Latorre en Cayara. Yo no conocía, pero ella se presentó como tal. O sea, ella se presentó con el nombre de Augusto. Ajá. Yo soy tal persona. Sí. Y me dice, yo soy la esposa de Abimael Guzmán. Entonces, una plática de minutos me dice, ¿sabe qué, profesor? Entre los días de mañana, pasado mañana y traspasado mañana, va a haber una polémica abierta aquí en Cayara. Allá abajo se encontraron mi tía Augusta y los dirigentes campesinos que habían luchado junto a Samuel. Lo que yo he hecho es coordinar, como director de la escuela, hemos dado hospedaje y alimentación a la señora Augusta Latorre. A mí me ha obligado para cerrar las puertas de la escuela durante 3 días. Ellos vinieron, les hablaron bonito. ¿Y usted estuvo presente en esa reunión? Sí, bueno, sucede que Sendero Luminoso determinan de que esa toma de tierras era una medida incorrecta, según manifestaron en ese debate. ¿Y qué pasó con los campesinos? Campesinos confundidos, pues, ¿no? O sea que el Sendero ya hablaba de guerra popular. Entonces yo decía que no. O sea, querían hacer lo mismo que en China, sabiendo que en Perú la realidad era distinta. Claro. Miembros de Sendero empezaron a visitar los pueblos. Crearon escuelas del partido, castigaron a delincuentes y reclutaban gente. Al principio era voluntario. Por eso, tía, yo, gracias, porque usted jamás nos negó un plato de comida, siempre nos dio, nos trató igual que a sus hijos. Qué momento de que se dio llorado. Tía, ¿quiénes llegaron primero, los senderistas o los militares? Los senderistas, pero no conocíamos nosotros, pero militares sabían, ya han andado ya en su atrás nomás. Pero ¿por qué entonces la comunidad, algunas personas ya andaban en ese grupo? ¿Cómo les convenció? Es que con la comunidad en reunión. En una reunión. Pero, ¿qué les decía para que la gente se... Te está diciendo que... pobreza, diciendo en ese engaño. Pobreza. Ahora sí no va a haber, va a terminar la pobreza. Por total, no va a haber pobreza. Todos vamos a ser iguales. Gente millonaria, gente pobre, igual vamos a estar diciendo. Pues eso es lo que le ha convencido a la gente. Pero analizando bien no era así, pues. Es que no han hecho bien, pues. Han engañado a la gente. Mentira. Al final, analizando, no era así, no era igual. Más peor maltrato físico, maltrato psicológico. ¿Y vinieron con armas? Bueno, primero han venido así nomás, pues después ya poco a poco. Pues, Pero cuando entregaron las armas, a mí me contaron, ¿no? Que habían entregado las armas ya a los campesinos y, por ejemplo, había un tal que andaban con armas. Iban obligando, pues, mamá, les obligaban. Pues se lo han hecho llamar en un reunión, por ejemplo, había obligado para que entra. Así pues. Era. Obligado era Celestino. Si no estaba obligado, lo mataban así él. Era pues, de aquí. La gente de aquí o sea, también era obligado. Así lo que obligaban. En uno de los pueblos se sintieron tan amenazados por Sendero que llamaron a las autoridades. Acá. Alguien para la chaquilla, chaquinos. Tu chella era fresca cuando el historia que Valeria no helicóptero para mañana. Entonces vino la fuerza combinada, el ejército y policías empiezan a capturar. El jefe de los senderistas era un tal Pedro, era un catedrático de la Universidad de Huamanga.
comenzaron a escapar. Ellos no contestaron ningún armamento. Se escaparon para la huerta. Parece que sus armas no funcionaban. No funcionaban. Para asustar nomás ya era. Todo mascarado venían soldados. Y la han traído en, ¿cómo se llama? En ese rajay del hacendado, tío. Ahí la ha hecho parar así. Y la han fusilado a todos. La han fusilado. Ya. Bueno, aunque no fue captura, sino fue masacre, Bueno, ¿no? ya fue masacre, porque de lo contrario a nosotros nos hubiera masacrado, pero no. Entonces, de allí queda como una venganza, o sea que ese movimiento casi de un año vuelven Ya. a buscar otra vez a los dirigentes y especialmente a las personas quienes habían pasado la voz a los policías. Ya. Ahí fue donde hubo pues los 4 muertos acá en Antasco. En ellos muere la señora, su hijo, su papá de la señora. Mi mamá embarazada quedó. ¿Qué edad tenías? Yo tenía casi 7 años y he visto lo que le mató a mi papá. ¿La has visto? Sí. Es que te pampay con papá y te pacheo con el pampay con chaje no baja que te digo ya era una con 2 días manda. Sin chico na tío llega. Ay con el cuidado me quedo. Yo le he dicho a su papá. Los militares atacaron como una fuerza extranjera de ocupación. Cada campesino pobre era sospechoso de ser terrorista. Empezó ya también ellos a cometer abusos con la gente humilde. Es que por eso ha habido también violaciones, inclusive han quedado hijos aquí en Antajo de los militares. Ay, Dios Y mío. todo ese abuso empezó, por eso a muchas personas inocentes acusando de terroristas empezaron a golpearle, pegarle, masacrarle. Desgraciados. Esas cosas han pasado en el campo, una tremenda injusticia. Parecía que nada había cambiado desde Guamán Poma escribió su libro. Todos son contra los pobres y no hay remedio. Los militares dejaron atrás masacres y pueblos arrasados. Acá en este sitio, de 1983, 84 hasta 85, lo asesinaron a las personas que han traído detenidos acá al cuartel. También a los restos lo quemaron, ¿no? Hay hornos. Entraron a mi casa los militares. Anoche a mi esposo lo sacaron de la casa diciendo que era terrorista, pero en realidad yo sé muy bien que él no es terrorista nada. Simplemente un trabajador y también era estudiante de la universidad. ¿Y todavía no sabe qué pasó con su esposo? Lo llevaron al cuartel. En el cuartel lo torturaron. Ahí yo sabía porque un militar me dijo. Ellos, sin investigar bien, sin averiguar bien, entraba a su casa, lo sacaba. Y ahora con que justifican diciendo que ellos no sabían quiénes eran los terroristas, por esa razón a todos empezaron a matar. Mayormente los inocentes han derramado sangre, han muerto. Felizmente yo he quedado. Bueno, todo eso hemos pasado, ¿no? A veces lo maldecía al señor Abimel Guzmán. No hubiera hecho, no hubiera lanzado todo esto. Nosotros no hubiéramos sufrido de esta forma. El problema que es que la revolución de, entre comillas, de los senderistas no era una revolución liberadora, sino era la revolución
de primero de entregar la vida, tenían que morirse para ser revolucionarios, y después aprovechar el resentimiento justiciero. Yo lo he llamado así, resentimiento justiciero. No tanto que yo voy a vivir mejor como campesino con la revolución, sino que le voy a sacar la mierda a este. Entonces, la violencia que él desarrolla es una violencia terrible, porque no es la violencia de matar, sino es la violencia, primero, la violencia ideológica, para la subordinación de la otra persona. Pero en segundo lugar, es una violencia en la que él dice, para ganar la guerra hay que hacer dos cosas. Darle al campesino un arma y que pruebe que tiene el poder. Y que lo saboree. Aquel que saborea el poder ya no va a dejar el poder. Pero ese campesino que tiene el poder, el arma, ese poder lo utiliza también para subyugar a la campesina, para violarla a la campesina, para instaurar su dictadura. ¿Qué pasó con esta casa? Ya, imatax pasa kurus hawaka chaupi wasita, papá. Casa comunal, o sea, ni escuela, pues estudiar también. Era casa comunal, pero también a veces servía como una escuela. Ya. Año 84 Lo han quemado en 1984. Sendero. Sendero luminoso. Pero, ¿por qué las senderistas mataron a la gente aquí? Ajá, eso, muy buena pregunta. Y me invitas a senderista kai pero una tawañuchera. Ma entienden hecho ñoja. Chay jacarja ñoja como junio na kururjani kukai na manaña chay senderista man metikurja kuñacho ni pipas. O sea, la gente de acá se habría organizado contra el sendero luminoso. Abal señor ñoja de Marisa. Ot ñoja chay 84 tomcarane. 84 tomcarane, 16 años mío. Tenía 16 años de edad. Mi hijo lleva los nuestros ganados como las ovejas hacia la puna, le había dicho. Y había llevado sus ovejas. Cuando regresó ya no estaba su mamá. Esas personas desconocidas y yo cruzo el río. Había tierra movida y lo que chacchaba su coca estaba en el piso, su pañuelo estaba en el piso y había sangre. Ay, mamá, ¿qué le pasa a mi mamá? Agarra la tierra, comenzó a cavar la tierra y lo habían enterrado ahí a mi mamá. La habían cortado. Totalmente caído, le habían metido cuchillo por detrás, por acá, sus piernas, la habían destrozado. Como a un animal la habían cortado el cuello. ¿En qué te ha faltado, mamá? Hay que morir juntos. Lo levanté, lo hice sentar y su cuello se colgó. Y no pude dejar a mi mamá. Y regresé a la casa llorando. Lo han matado a mi mamá y acaso no conocían siquiera a uno de ellos. No conocemos porque hasta su vestimenta es diferente, había dicho. Yo pienso que el sendero también nació porque hubo discriminación en el país. Y yo pienso que eso aprovechó el sendero luminoso y igual arrasó con los pueblos.
y al final los que hemos sufrido somos los inocentes. Yo no tengo la culpa, ¿por qué ser huérfano? Augusto, sí. Tú lo conociste por foto y por Augusta. Claro, sí. ¿Qué recuerdo te trae? Y el venir, visitarnos a Ayacucho, a una zona que nosotros no pensábamos que reencontrarnos con los familiares de Augusta. Nunca. Es tan difícil porque yo llegué a Perú para entender a Augusta, pero también para entender este país, lo que pasó y todo. Pero cada vez que me saco una piedra, hay una misteriosa masa y hay una cosa que yo no entiendo. Toda la gente dice que Augusta era una persona muy sencilla, muy lógica, inteligente, bonita. Pero ella salió con esta organización que han metido unos errores muy grandes. Y eso yo no entiendo porque es como ella era un personaje con dos personalidades. Una persona que era muy suave y una persona muy fuerte con la política y todo. Yo tengo miedo de que se me vincule con la familia de Josefina. No, lamentablemente nosotros estamos en posiciones distintas, pero muy distintas. Y como en una conversación anterior le dije, la guerra no fue emprendida por mi hermano, fue emprendida prácticamente por su familia. Nosotros estamos pagando las consecuencias de eso. Hemos perdido una familia, el dolor de nosotros es distinto al dolor de otra familia. Ella yo sé que va a entender, sí, pero de todas maneras hemos tenido vidas diferentes, vidas distintas. Yo cuando acepté todo esto dije, va a ser una forma de que conozcan a Claudio, porque muchas veces en los genocidios, sí pues tuvieron... esos terroristas murieron cuando muchos de ellos no lo eran. Uno de ellos era mi hermano. Al margen de las ideas, porque él tuvo sus ideales. Y estoy orgullosa de ello. Pero uno de sus grandes ideales también fue que sacar adelante a su familia.
¿Qué pasó con Claudio y Sendero? Claudio se fue mucho antes de que Sendero llegue acá al campo. Claudio tenía una concepción política e ideológica porque vio a mi papá en la toma de tierras. En la universidad misma, él no participaba activamente, hasta donde tengo entendido mucho. ¿Por qué? Porque las personas que entraban al partido se olvidaban de familia, se olvidaban de un futuro, se olvidaban de todo y se entregaban de lleno a la lucha. Claudio no llegó a eso. ¿Por qué? Porque él fue más hijo, más hermano. Yo quiero darle algo mejor a mis padres, a mis hermanos. Tengo que terminar de estudiar. Quiero que mis hermanos también sean algo. Entonces, él opta por esa vida. Y deja de lado lo otro. Pero fue demasiado tarde. A Claudio le llevaron al penal del Frontón. En la isla habían los que estábamos involucrados directamente, habíamos militado, habíamos trabajado y todo eso ya. O sea, usted estaba en el primer grupo. Digamos, ¿no? Ya. Y otros simplemente que se habían involucrado involuntariamente. Y como en ese tiempo detenían a todo el mundo y ¡pam! Los llevaban ahí, ¿no? Y sacaban. Hay esa posibilidad, como tú dices, era inocente. Tal vez es en el fondo tu sentir, ¿no? ¿Entiendes? Pero en esa situación, en esa circunstancia, era tanta la situación del movimiento que la gente generalmente se incorporaba por esa emoción, ¿no? Cuando yo visité por primera vez la isla, me acuerdo obviamente los cantos que hacían las familias, ¿no? Sendero controlaba las cárceles desde adentro. La bienvenida y el saludo revolucionario que le brindamos a los combatientes del Partido Comunista del Perú, que nos encontramos aquí en transitoria condición de prisioneros de guerra. ¡Viva la lucha del comité de familiares! ¡Viva, compañeros! I had listened to many people chanting revolutionary songs throughout the years, but when I went physically inside the perimeter and stood with my tape recorder, I was nevertheless very impressed. It was a new category in many respects. With that almost religious fervor for the realization of a cause, imposing a war on peasants, imposing a dogma, an absolute dogma, a literally totalitarian idea on people, and provoking so much bloodshed because of that, of their own, of the others, of the people in the middle. Abimael Guzmán llamó a las cárceles las trincheras luminosas de combate. La entrega voluntaria de la vida propia de los militantes era parte importante de la ideología de Sendero. Hemos tomado una firme posición por la lucha armada, porque es a través de la lucha armada que nosotros destruimos este viejo orden y construimos el nuevo Estado, la República Popular de Nueva Democracia. El presidente Gonzalo ha desarrollado el pensamiento guía a niveles más altos. Él es la cuarta cumbre del marxismo-leninismo-maoísmo. Durante todo el conflicto, la batalla entre Sendero y los militares se libraba también en las cárceles.
Cientos de presos fueron ejecutados sin haber pasado ante un tribunal. Los familiares de los presos sabían lo que pasaba y no podían hacer nada. Señores periodistas, con mucho dolor como presidente del Perú, quiero ratificar aquí. Flor está convencida de que fue bajo las órdenes del presidente Alan García que los militares atacaron el frontón. Nos habíamos enterado de que el gobierno había estado planificando golpear la isla. Entonces por ahí nos pasaron la voz y nos informaron, nos dijeron prepárense en todo lo que puedan porque se viene un genocidio, se viene una matanza. En el primer momento, a las 5 o 4 de la mañana, que empezó todo el motín, donde toman de rehén a los 3 guardias. Claro. Si aquí no quieren resolverlos como planteamos nosotros y vienen en función de asesinarnos, tenemos que hacer algo. Tenemos que golpear primero y enfrentamos a lo que venga. Y por eso tomaron de rehén a 3. La única posibilidad que teníamos era tomar rehenes. Cuando la Marina ataca a los presos en la isla El Frontón, los familiares se reúnen en el muelle del puerto cercano. La mayoría nunca más volverán a ver a sus seres queridos. Todos los años, desde la masacre, Flor y sus familiares han luchado para reivindicar a Claudio. Entonces lo que dicen los sobrevivientes es que cuando salen, los separan y los llevan acá, junto a la otra área, y ahí es donde los fusilan. Que Alan García niega que él no sabe nada, que no. Entonces, ¿quién le dio orden a los marinos? No es el jefe supremo de la Fuerza Armada. Nosotros tenemos la convicción de que el ataque simultáneo en las 3 cárceles no podía haberse dado sino con una orden superior, y ese superior es Alan García. Yo conozco el expediente y sé que hay muchas evidencias de que él tenía responsabilidad, que él dio la orden. Buenas. ¿Usted es San Francisco? Sí. Yo he visto eso. O sea, si me hablan de crueldad, no he visto más crueldad que eso. ¿No? Para mí eso ha sido muy cruel. ¿No? Y se puede decir muchas cosas de los que hemos estado ahí, pero la gran mayoría no tuvo juicio. Y nadie que no ha pasado juicio no puede ser declarado culpable. El drama no es solamente de Claudio, el drama es de mucha gente ahí. Yo estuve ahí, por ejemplo, con otra persona que lo he visto morir así le cayó una bala directamente de bazooka y desapareció así ante mis ojos, ¿no? Ahora desapareció, una bala de bazooka te desaparece, te desintegra. O sea, todos de su grupo fallecieron. Sí, todos. No somos los únicos, pero siempre me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué a nosotros?
¿Por qué Claudio? Alan García dirigió personalmente esa matanza, ¿no? Bueno, independientemente de que Alan García sea un asesino, el que mandó a matar a todos los presos, también en todo caso pues es culpable del otro lado, ¿no? O sea, la orden de amotinarse vino de arriba. Abimael Guzmán. O sea, dio la orden. La abogada encargada del caso de Claudio descubre que Claudio todavía, décadas después de su muerte, está con orden de captura. O sea, para el Estado peruano, él está fugitivo. Una inoperancia del Poder Judicial, y lo que han hecho es continuar. ¿Qué es lo que le encuentran a tu hermano? Un poema. Que él reconoce haber hecho ese poema. Dice, sí, yo hice este poema porque yo pienso así. He leído en revistas de la lucha de personas que están ligadas a Sendero Luminoso, que creo yo que piensan crear un mundo justo. O sea, por pensamiento. Diga, si es verdad que usted compuso el poema Canto para un combatiente, en la cual se expresa sobre el soldado campesino, el fusil, su tesón al Partido Comunista del Perú. Es verdad que yo compuse el poema que se señala: no pertenezco ni he participado en el partido, pero sí he simpatizado. Claro, que es diferente. O sea, y su simpatía la volcó en un poema. O sea, podemos estar de desacuerdo con él, con lo que él podía pensar, pero eso no implicaba ni pena de cárcel y mucho menos pena de muerte, que fue lo que al final se le aplicó. Nosotros lo que pensamos es que en el proceso penal de Frontón tiene que haber, como una manera de reparación, el hecho que se reconozcan que las víctimas de Frontón son víctimas, haya o no haya pertenecido a Sendero Luminoso. Si eran de Sendero Luminoso, tenían que pagar su responsabilidad con una pena, pero no era una pena de muerte. En el caso de Claudio, yo estoy convencida de que si él hubiera ido a juicio, salía en libertad. ¿Y qué piensa usted? ¿Qué pasó con Augusto? Salió un video. Es que confiscaron documentación de Sendero, donde aparece ella, ¿no?, en un ataúd, ¿no? Entiendo que en una época empezaron las discrepancias políticas entre los dos, que se hicieron irreconciliables, a pesar de que eran esposos. Es decir, ella creía siempre en que la guerra popular debería darse en el campo. Y ellos dijeron, no, vayamos a la ciudad. Y según los diarios, es que los del sector de Abimael Guzmán habrían tratado de matar a ella. Abimael Guzmán dirigía la insurgencia desde la clandestinidad en Lima. Ordenó que la guerra se trasladara a Lima. Perú fue conducido al borde de la catástrofe por la violencia y la ruina económica. La pobreza fue cada vez mayor. El punto de todos los peruanos para la afirmación de la democracia y la libertad. Alberto Fujimori
ganó las últimas elecciones democráticas. Pasados 2 años disolvió el parlamento y instauró poderes dictatoriales. El terror de los paramilitares del gobierno y Sendero Luminoso llevaron al Perú cada día más cerca al abismo. Augusta ya estaba muerta y yo tenía 4 años. En la guardería en Suecia pintaba la bandera peruana, toda en rojo. Para mí ha habido alguna cochinada entre ellos. En el poder hay muchos factores, ¿no? Del quién más puede y por qué está acá, etc. Hay que eliminar al enemigo y ponerse en reemplazo de ella, ¿no? Eso es lo que ocurrió. Alguien interpuso sus oficios para que Augusta la asesinen a Augusta. La asesinaron a Augusta. No fue que le quitaron el poder porque ella tenía un poder sobre Abimael. Tenía un poder amplio y a alguien dentro de la cúpula, dentro del grupo, no le gustó eso. Con la que se quedó yo tengo la idea, la sensación de que ha sido ella. Creo que ella estaba enferma. Creo que lo más probable es eso, que él sabía que si ella no se iba a tratar al extranjero, iba cada vez a empeorar y a morir. Y Augusta también sabía eso. Entonces, cuando uno sabe que si no se cura se va a morir y que puede curarse, está tomando una decisión sobre su vida. ¿Y qué decisión toma Augusta sobre su vida? La de morirse, ¿no es cierto? Seguramente también ha intervenido el hecho de saberse parte de un triángulo que no le saldría bien. En 1992, 4 años después de la muerte de Augusta, la policía capturó a Abimael Guzmán y la dirección de Sendero. Elena Iparaguirre ya había reemplazado a Augusta al lado de Abimael. Y si uno muere, esto queda en los demás. Y eso nunca se va a borrar. Y cuando triunfemos, la historia lo va a reconocer. Quiero hacer recordar, ustedes lo saben, los dictadores, perseguidos, fusilados, aniquilados, masacrados. Hoy día, ¿dónde están? Los dirigentes de Sendero caían unos tras otros y fueron presentados ante la prensa internacional. Abimael Guzmán, presidente del Comité Central, Buró Político y Comité Permanente de Sendero Luminoso, Estado Civil, viudo, el 30 de septiembre del 65 en Ayacucho, contrae matrimonio civil con Augusta Latorre Carrasco, la misma que falleciera en 1988. Es simplemente un recodo, nada más, un recodo en el camino. El camino es largo, y a ese llegaremos nosotros y triunfaremos. Ustedes lo verán, ustedes lo verán. ¿Tú qué sientes por Abimael Guzmán? A veces yo odio a él.
seguramente sabe qué pasó con Augusta. Cada uno vive su tragedia a su modo. Para poder estar en paz, para poder encontrar esa tranquilidad que a uno le falta, uno necesita saber qué pasó, por qué y sobre todo dónde está. Señor Samuel, como usted sabe, el caso de Claudio González Barbarán ya ha sido culminado. El estudio ha terminado de manera satisfactoria en el sentido, digamos, de esta condición moral que se les da a las personas víctimas de la violencia. Es un reconocimiento que dignifica a la persona, que indica que Claudio está inscrito en el registro único de víctima en la condición y en el reconocimiento que el Estado le da como persona víctima de la violencia. La única consuelo es mi hijo inocente. Así inocente lo mataron. Maldita sea. 1000 veces maldito el que ha hecho esto. Sería mucho mejor la justicia que lo pagarían los que lo han hecho. ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién ha sido aquellos momentos jefe supremo de la Fuerza Armada? Todos saben, pero no pueden condenar a esa persona. Solamente me confío, la justicia divina tarde o temprano, esa persona pagará lo peor tal vez. Yo he sido dura. No puedo negar mi dureza, de repente por la experiencia que uno tiene, ¿no? Viniste a conocer la verdad, a saber qué es lo que verdaderamente pasó. Es valiente de tu parte querer conocer todo esto, saber lo que realmente pasó y no dejarse llevar por los mitos, por los cuentos de fantasía que de repente a uno se les pinta. Pero estar aquí significa mucho para mí. Yo he descubierto mucho de Perú, la guerra, lo que pasó en el campo, con los campesinos. Y es difícil comprender que Augusta era parte de eso también. Pero es bueno que tú conozcas todo esto, es bueno. ¿Tú no te sientes de repente más libre de saber, de verdaderamente, de no estar con los ojos vendados y sino saber la verdad? ¿No te sientes tú más libre? Sí, claro. Es eso. Y la libertad no se puede comprar a cualquier precio. Tú eres libre porque tú has decidido ser libre y tu familia va a seguir teniendo la venda en los ojos
pero siguen siendo tu familia. Papá, tenía tanto miedo de hacer este viaje. Pero ahora no tengo miedo. El cuento que me contabas no era la verdad. Pero lo que encontré fue infinitamente más valioso. He conocido la crueldad más terrible, pero también he encontrado la ternura más profunda. Mirando al cielo sonreía, recordando cómo se despidió llorando, como nunca lo había hecho. Hace varios años, 6, 5 años, había dejado su querencia, su terruño. Ahora volvía, regresaba según él, para siempre. Chinca, ay Juanacha, aguayo kawa may kaptak chinkarosun, taytayki mamayki mana yachanan kama.